Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final de este programa pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida hoy a los invitados a este programa. En primer lugar, Gustavo Alegret, corresponsal político de NTN 24 en Washington. Bienvenido a esta mesa, Gustavo. Muchísimas gracias por invitarme. Muni Jensen, analista política de Club de Prensa, bienvenida también. Gracias. Bueno, el primer asunto, Gustavo, tiene que ver con su país, con España, porque hubo elecciones generales el pasado domingo. En esas elecciones se escogían a las personas que van a ocupar los 350 escaños del Congreso de los Diputados, y esos diputados elegirán al presidente del gobierno, al sucesor de Mariano Rajoy. No se sabe si Rajoy seguirá como jefe del Ejecutivo. Pero en el resultado del escrutinio dio que ningún partido tiene mayoría absoluta. Hasta ahora la tenía, o hasta el domingo la tenía el Partido Popular, el Partido Conservador de Rajoy. El Partido Popular perdió muchísimos escaños, también los perdió la segunda fuerza electoral, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, cuyo jefe es Pedro Sánchez, cuyo secretario general es Pedro Sánchez. En tercer lugar quedó el Partido Podemos, el Grupo Podemos, encabezado por Pablo Iglesias, y en cuarto puesto, con 40 diputados, Ciudadanos, un partido de origen catalán encabezado por Albert Rivera. Ahora la tarea es formar gobierno, y el señor Rajoy ha dicho que quiere formar gobierno, un gobierno estable, pero no es fácil porque nadie tiene mayoría absoluta. Esta mañana al Palacio de la Moncloa, Rajoy invitó a Pedro Sánchez, hubo una reunión corta y el señor Rajoy le estaba proponiendo un pacto de estabilidad a Sánchez. Incluso se ha hablado de que le había propuesto que el presidente del Congreso de los Diputados fuera alguien del PSOE, quizá el propio Sánchez, y que Rajoy continúe como jefe del Ejecutivo. Pero la respuesta de Sánchez fue no. Al salir dijo que no, que la gente ha votado por el cambio y que más bien va a intentar el PSOE formar un gobierno con otras fuerzas políticas distintas al Partido Popular, al PP. ¿Qué cree usted que va a pasar, aunque esa respuesta es complicada? Es complicada. Vamos a ver, la reunión de Sánchez con Rajoy forma parte de la formalidad postelectoral. Rajoy tiene que reunirse con el principal líder de la oposición, hasta ahora ha sido el jefe de la oposición, es la figura del Parlamento, del segundo partido, y tienen que hablar. A mí me parece un exabrupto, así de entrada, que la propuesta de Rajoy pase por ofrecer sillas. Uno tiene que entender que el Parlamento español se ha fragmentado por un voto no tanto a favor de los partidos que han propuesto sus programas, sino en contra de la corrupción, en contra de políticas de austeridad, en contra de partidos cerrados, en contra de un sistema que la gente considera que no le representa. El 15M en España, cuando la gente salió a la calle, lo que dijo es, no nos representan. Y que de la conversación entre Rajoy y Sánchez, el titular que saquemos es que le está ofreciendo la presidencia del Parlamento. No le está ofreciendo una propuesta de renovación del Tribunal Constitucional, de renovación del sistema de justicia, de políticas con un corte menos austero y más de políticas sociales, que es lo que la gente ha votado. O sea, en el fondo lo que me da la impresión es que los dos líderes de España, de los dos grandes partidos, no han entendido el mensaje. Y el mensaje es que la gente quiere otra manera de hacer política. Y entonces es muy sorprendente, y sobre todo visto desde América Latina y desde el continente americano, que el chavismo fracasa en América Latina e inspira, no digo que triunfe, pero inspira en España. Inspira a partidos como Podemos, que por es eso, un partido de izquierda que además obtuvo una votación y que en su origen ellos se reconocían como de inspiración chavista. Ahora son más socialdemócratas. Ahora ya se miran más a Suecia que a América Latina, sobre todo ante el fracaso de las políticas chavistas en América Latina, ¿no? ¿Y qué puede pasar entonces? ¿Ve usted alguna posibilidad de que el Partido Socialista, tradicionalmente los dos partidos políticos en España han sido el PP y el PSOE, ¿ve usted alguna posibilidad de que, y eso, y vuelvo atrás, pues hace casi impensable una alianza entre los dos, porque han sido, repito, los aliados históricos? Ese tipo de alianzas se han producido en otros países europeos, como en Alemania, con la socialdemocracia y la Unión Cristiano-Demócrata de la señora Angela Merkel, o como por ejemplo en Francia, cuando tratan de rechazar el Frente Nacional de Le Pen,
y se alían los Pero fíjate, conservadores Juan Carlos, y los socialistas. Pero en España puede llegar a haber una alianza del Partido Socialista, por ejemplo, con Podemos, porque ahí hay un problema que tiene que ver justamente con Cataluña, y es que Pablo Iglesias de Podemos dice que los catalanes deberían votar en un referendo y Pedro Sánchez del PSOE dice que no. ¿Hay alguna posibilidad de un gobierno de izquierda, en su opinión, a estas alturas? Pedro Sánchez tiene dos opciones: o ser presidente del gobierno o irse a su casa. No veo a Pedro Sánchez con otra opción sobre la mesa. Es un análisis tal vez muy personal, pero si Pedro Sánchez, el líder de los socialistas españoles, no hubiese quedado en segunda posición, detrás de él estaban limando las espadas otros varones socialistas a la espera de tener su oportunidad. Y probablemente el nombre de Susana Díez, que es la líder socialista del gran feudo socialista en España, que es Andalucía, está esperando esa gran oportunidad. Ella lo ha negado, pero no tiene otra opción, ¿no? Entonces, Pedro Sánchez lo que hace es decirle: señor Rajoy, usted ha ganado, forme gobierno, hágale. Y le deja, entonces se reúnen, una reunión que para mí es teatro, una reunión que ha durado 20 minutos. Pedro Sánchez no se ha quedado en la Moncloa como el protocolo podría decir, las formas, las buenas formas, y se ha ido rápido porque tenía una agenda complicada. Esa ha sido la excusa. La principal agenda que hoy tiene Pedro Sánchez, Mariano Rajoy y los líderes de los partidos en España es cómo formar un gobierno. Entonces es un poco ridículo. ¿Hay alguna opción de un gobierno, Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, en ese intento de crear una nueva España con políticas, con reformas que respondan a eso? Yo creo que no. Entre otras cosas porque eso sería pan para hoy y hambre para mañana. Porque le dejaría la oposición al partido de Podemos. Y si esas reformas fracasan, y las políticas de los tres partidos son muy distintas, y tienen lastres, sobre todo los socialistas y los populares, de muchas cosas que tener que limpiar y que no pueden, sí, porque lo podrían haber hecho y no lo han hecho, y no lo harán ahora, me da la impresión de que sería una mala jugada, porque le dejarían el espacio a un partido como Podemos, cuyas políticas sí me da la impresión de que son un poco destructivas y que no construirían una España moderna como muchos de los ciudadanos están esperando. Monillas. Cada día que pasa desde las elecciones hasta que se cree una coalición es un día de menor fortaleza para Rajoy. Él en este momento tiene de alguna manera las cartas en la mano, en la medida en que él es el que va a invitar a los demás a negociar. Y en la medida en que no pueda y que salgan de la Moncloa los distintos líderes de los distintos partidos con declaraciones como las de hoy, es una oportunidad menos. Y creo que estas cartas temporalmente en la mano de Rajoy se le están escapando. En menor medida también al Partido Socialista, porque quizás la gran expectativa es qué van a hacer estos dos partidos tradicionales a la luz de los cambios. Estoy de acuerdo con Gustavo que no han escuchado el mensaje de los votantes. Y creo que razón tenía el editorial de New York Times, lo que dice básicamente que no es un momento para celebrar, que sí hay unas voces nuevas en la democracia española, que el bipartidismo está claramente perdiendo fuerza dentro de los españoles, que han perdido fe en los partidos, y no solamente en la política de austeridad, sino en la forma como se han repartido el dinero, en la corrupción, en el tráfico de poder, y que a pesar de que sea tentador pensar que en este momento es un nuevo comienzo para España, las cosas siguen muy, muy enredadas. Y yo creo que hay noticias moderadamente alentadoras en la economía. Un 3% de crecimiento es importante, sí, sobre todo en Europa. Las bolsas han caído. Pero la incertidumbre se paga. Y cada día que pasa va a haber mayor incertidumbre. Cada día que pasa van a perderse los instrumentos de poder que tienen cada uno de estos partidos después de las elecciones. Hay que estar muy atentos al mensaje del rey. Eso iba a preguntar. El mensaje del rey en España es muy tradicional, que el jefe de Estado, el monarca, se dirija a los ciudadanos con motivo del día de Navidad. Y además el resto de partidos lo respetan, porque es al final en el año nuevo cuando los partidos políticos hacen su mensaje. Entonces, ese mensaje, además es un rey que supuso también, tras un periodo de crisis de la figura de la monarquía, en un momento de mucha crisis institucional y de credibilidad de las instituciones en España, que hubo esa transición rápida, no diría que modélica, sí, pero rápida, y habrá que ver qué figura, porque la figura del rey es esa, es la de intentar fraguar esos consensos para buscar la mejor salida, dando respuesta a lo que los ciudadanos han votado. Y lo que han votado es muy complicado, porque España, hay que recordar, no estaba acostumbrada a ese bipartidismo. La transición española, el modelo, está pensado para favorecer el bipartidismo. Sí.
y porque no es un para modelo un diseñado italiano. para defender la democracia y no necesariamente para oír lo que dicen los votantes. Y Fue un para modelo de consolidarla, emergencia que se claro. consolidó y ahora el propósito es totalmente Y en distinto. efecto hay editorial en el New York Times titulado Seismic Political Shock in Spain, es decir, un choque sismo político en España esencialmente. Hay incluso voces que están diciendo en España que debería escogerse un candidato que no fuera necesariamente un diputado, sino una gran figura, pero ya veremos qué puede pasar. Sí, pero incluso en ese caso, en el que se eligiese una figura de consenso, ¿quién le da apoyo? A Podemos no le va a interesar dar apoyo, porque eso sería como darle una cierta bendición al modelo contra el que ellos han construido su discurso. Y entonces, Es aunque, un gran patriarca Claro. que representa el pasado y no el futuro. y que representa al establishment, A la casta. a la casta. Y ellos han construido su discurso contra la casta. Y por lo tanto sería una manera, yo creo que velada, de consolidar esa casta. Y eso le iría fantástico a Podemos, porque diría, señores, es que nos venden el lobo con piel de cordero. Claro. Cambio de asunto, Muni. Aquí en Estados Unidos va a haber elecciones presidenciales el 8 de noviembre del año entrante, de 2016. El periódico The New York Times trae un artículo titulado Before the First Votes Were Ever Cast, antes de que los primeros votos se produjeran. Y es un artículo que viene por capítulos. Habla, por ejemplo, sobre Hillary Clinton, sobre el hecho de que ella es esposa del presidente Bill Clinton, exsecretaria de Estado de otro presidente, Barack Obama. Se preguntan ahí si ella en algún momento va a usar como arma electoral a su marido, solamente lo ha mencionado en un discurso. Se pregunta también si ella va a continuar las políticas de Obama. Se refieren también a Donald Trump, el precandidato republicano que encabeza los sondeos como el pitchman, como una especie de el porrista, el gran agitador. Hablan también de Jeb Bush, de Juggernaut, y dicen que todo el mundo pensaba que iba a ser una fuerza tremenda de la naturaleza, hijo y hermano de presidentes, y exgobernador de la Florida, habla español, está casado con una hispana, y resulta que este hombre en las encuestas está prácticamente en el margen de error, en el 3%, a veces sube un poco más. La pregunta es, y se la hago a ustedes dos que analizan mucho la política estadounidense, ¿cuál es el hecho más destacado de la campaña presidencial hasta ahora en Estados Unidos? El hecho más destacado es Donald Trump, porque es lo más inesperado y lo que más ha generado titulares. Leía esta mañana que la noticia más comentada en Facebook en el año 2015 han sido las elecciones de Estados Unidos. Muy probablemente no estaría de primera de no ser por el fenómeno Trump. Pero aún sin Trump hay asuntos completamente novedosos en esta campaña. Obviamente que hay una mujer candidata a la presidencia por primera vez en Estados Unidos. Dos, que hablamos durante el principio del año de este legado y la herencia de las dinastías políticas, que ahora una que es la de Jeb Bush está esfumando. Por otro lado, está un agitador social desde la izquierda, que es Bernie Sanders, un señor mayor que ha cautivado un voto joven o una intención de voto joven muy, muy notable. Luego el suspenso de si el vicepresidente Biden se iba a lanzar al ruedo para tratar de salvar al Partido Demócrata cuando se veía en un momento de crisis. El escándalo que ha tenido Hillary Clinton sobre los correos los correos personales durante su paso por el Departamento de Estado. El nacimiento de esta derecha extraña y cómo hay dos latinos o cubanos senadores que son los representantes de la derecha más extrema. Es decir, es una campaña muy interesante, muy variada, que tiene mucho por donde volverse una noticia y creo que es muy llamativo el hecho de que falte casi un año para las elecciones. ¿Hay resultado de encuesta de los últimos minutos, creo? Está pisándole los talones Ted Cruz a Donald Trump en el último sondeo de Quinnipiac, que muestra a Trump con 28% de intención de voto, 24% Ted Cruz, Rubio con solo 12%, que me parece un poco sorprendente, y Ben Carson, el médico neurocirujano, ya va en el 10%, mientras que Hillary está barriendo 61% contra 30% de Bernie Sanders por el lado demócrata. Gustavo, usted es corresponsal político de NTN 24 aquí en Washington, es más, corresponsal jefe de política de los periodistas de NTN en este país, pero usted sigue esta campaña minuto a minuto. ¿Cuál es, en su opinión, el hecho más destacado de la campaña presidencial? Aquí es el chiste de los republicanos. Miren, yo creo que los republicanos no se creen que van a ganar. Pero no se lo creen porque para ganar unas elecciones uno tiene que ganar el centro. Aquí, iba a decir, y en la China, pero en la China no hay elecciones, pero en cualquier país demócrata que haya elecciones, uno, si aspira a gobernar un país, tiene que ganar el corazón y las mentes de los centristas, del centro político. Los republicanos están en una carrera. ¿Quiénes votan? Votan la derecha de este país. ¿Y quién tiene más ruido, más fuerza dentro de esa derecha? Esa ultraderecha, si se le puede llamar así, que fue inspirada en su momento por el Tea Party, que ahora se ha diluido, pero que su espíritu permanece.
Y es el espíritu de esa derecha radical la que le está dando aire en unas encuestas que recordemos que una encuesta no deja de ser una encuesta. Y por lo tanto, sí es cierto que las encuestas hay que medirlas sobre todo por la tendencia que marcan. Son una foto. Exacto. Una instantánea. Una instantánea, pero te puedes haber equivocado en el enfoque. Lo interesante de las encuestas es ver el patrón que marca la tendencia de unas encuestas constantes, ¿no? Entonces, ¿quién está votando en estas republicanas? Esa derecha. Entonces, si gana Donald Trump, si gana Ted Cruz, si gana Marco Rubio, La candidatura, o sea, se obtiene la candidatura. Exacto, la nominación republicana, esos candidatos, una vez han conquistado su partido y se llegaban a la nominación, tienen que regresar al centro. Y en Estados Unidos, en general en las democracias consolidadas, pero en Estados Unidos especialmente, un candidato tiene que transmitir autenticidad y veracidad. Que la gente le vea auténtico y que le vea real, verídico, que no cambia como una veleta por donde sopla el viento. Y todos estos candidatos que ahora están luchando por ese voto conservador, están diciendo unas cosas que cuando tengan que volver al centro, es que Hillary Clinton o quien sea, es muy probable que sea Clinton, sacarán la hemeroteca y dirán, oiga, usted dijo esto. Y aparecerán vídeos virales diciendo A cuando dijo B. Y eso mina la credibilidad de cualquier candidato. Yo creo que los republicanos no se creen que pueden ganar las elecciones. Pero lo complicado para los republicanos, Gustavo, es que cuando lanzan un candidato moderado, como el caso de John McCain, como el caso de Mitt Romney en las últimas 2 elecciones, también pierden. Tienen en este momento un electorado tan fragmentado que los moderados tampoco les están funcionando. No les funcionan, pero hay que tener en cuenta que antes sí hubo candidatos moderados. De acuerdo que nos tenemos que ir muy atrás, pero Ronald Reagan hoy inspira a demócratas y a republicanos. Sí, claro, a Obama. A Obama. Claro que eso... Obama también lo hace por el abrazo del oso, ¿no? Porque dice, no, yo soy moderado, fíjense que yo también estoy con Reagan, ¿no? Pero... y Obama también se fue al centro después de la elección general, cuando ya era candidato, porque él era, por ejemplo, era absolutamente devoto a los sindicatos y en su posición sobre el libre comercio, y cuando volvió al centro se acordó que el empleo se genera a través del comercio. Fíjate, Muni, que el recorrido que hay en ese cambio, en las políticas de Obama, es menor que el que van a tener que hacer ahora. Claro, porque la banda es mucho más Y otra amplia. cosa, no puedes construir una candidatura para presidir un país, especialmente un país tan diverso como es Estados Unidos, contra las mujeres, los latinos, los negros. O sea, tu discurso tiene que ser propositivo, no en contra de. Un discurso que es en negativo tiene un recorrido muy corto. Por eso digo que o no se lo creen o no entiendo qué estrategia están siguiendo, porque yo creo que tienen los días contados. Claro. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Gustavo, hubo elecciones en Argentina el pasado 22 de noviembre. El 10 de diciembre tomó posesión del cargo como jefe del Estado Mauricio Macri, candidato opositor, tras derrotar a Daniel Scioli, el candidato oficialista de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Después la señora Fernández no quiso asistir a la ceremonia de toma de posesión de Macri, hubo problemas con el asunto de ponerle la banda presidencial y demás. Ahora la batalla se ha trasladado a la cuenta de Twitter de la Casa Rosada, la residencia de los presidentes argentinos, porque Cristina Fernández de Kirchner, ya expresidenta, ha decidido utilizar la cuenta que hasta ahora era @CasaRosadaAR en mayúsculas, AR, de Argentina. Le va a cambiar la cuenta de Twitter a otra dirección que va a ser @CasaRosada 2003-2015, en referencia a los 12 años en que tanto su esposo, ya fallecido Néstor Kirchner, como ella ocuparon la Casa Rosada, y entonces Mauricio Macri ha tenido que cambiar y utilizar una nueva dirección para la Casa Rosada que va a ser simplemente @CasaRosada. En la cuenta que tenía Cristina Fernández había críticas a los opositores de vez en cuando. Parece que el señor Macri quiere cambiar la tendencia. Muy diciente esta pelea entre Macri y el kirchnerismo, el peronismo. Mire, yo creo que a Macri le hace un favor, porque Macri tendría que haber asumido una cuenta de Twitter que tiene críticas a sus propios partidos y a las oposiciones, y en el fondo es una cuenta de Twitter manchada. Pero más allá de eso, dos consideraciones. Una, ¿este es el problema más importante que tienen los argentinos? ¿Este es el problema más importante al que Cristina Fernández de Kirchner tiene que referirse y crear la polémica? Yo creo, sinceramente, que es una cortina de humo. Es una cortina de humo porque a la señora Cristina Fernández de Kirchner es evidente lo que ha dejado. Su legado es
tan lamentable desde el punto de vista de la división y confrontación social, desde el punto de vista económico, o sea, desde el punto de vista de las alianzas internacionales que ha hecho, con quién se ha casado, me parece muy triste. Y la última consideración es: un líder se mide por las victorias, pero sobre todo cómo reacciona ante las derrotas. Entonces, es muy diciente que la señora Fernández de Kirchner reaccione con esta pataleta, porque me parece que es una pataleta. Y lo que demuestra es la talla que tiene esta señora como líder política. ¿Pero qué pensaban? Que la señora Cristina, después de 12 años y semejante campaña tan agria que hubo en Argentina, iba a entregarle el mando a Macri de una manera digna y con gracia. Claro que no, ella iba a hacer hasta el último minuto esa pataleta, ese berrinche, y no es sorprendente. Es un poco mezquino que por Twitter se hayan dado estas peleas, y me sorprende un poco también que Macri haya mordido el anzuelo, y que el Papa Francisco argentino, que hasta el momento, durante la época de la campaña, trató de tomar distancia sobre los asuntos políticos de su país, en este momento aparentemente ha tratado de ofrecer algún tipo de mediación que han rechazado ambas partes. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN desde Washington. Último minuto y medio de programa, Gustavo. El periódico Washington Post publica un artículo realmente preocupante. Se titula: Estados Unidos está bebiendo alcohol en niveles históricos y letales. Se está bebiendo más alcohol en este país de 320 millones de habitantes que en los últimos 35 años. En el año 2014 murieron más de 30.700 estadounidenses por causas relacionadas con el alcohol, por ejemplo por cirrosis, un aumento tremendo con respecto a 2013. Y si a eso se suman los accidentes de tráfico por conductores borrachos, el número de muertos en el año 2014 llega a 90.000. Le tengo un dato último sorprendente: el 30% de los estadounidenses no beben, pero el 24% beben más de 74 tragos a la semana, es decir, más de 10 copas diarias. ¿Qué conclusión saca usted de todo esto? Felicidad. Pues es preocupante, la cifra es preocupante. En este país no solo hay una epidemia de alcohol, si lo podemos decir así, viendo los datos, sino que la administración se ha centrado en los últimos años en dos epidemias, o lo consideran así la administración norteamericana: una epidemia de heroína y otra de calmantes, del uso de analgésicos. Y probablemente no le han puesto toda la atención que se debía al uso o al consumo de alcohol. Sí. Y además, si uno ve la evolución de la curva en el punto en el que nos encontramos, sí, coincide con el de la recuperación económica. Por lo tanto, es un llamado de atención a la administración norteamericana para ponerle freno y mano a este tema, que es otra nueva epidemia. 15 segundos. Están bebiendo las mujeres, Juan Carlos, han subido, y posiblemente esas cifras son por el aumento del consumo de alcohol entre las mujeres. Pero por otro lado, las leyes funcionan. Las leyes contra los conductores embriagados o con tragos funcionan, y las leyes contra los jóvenes tomando trago también funcionan. Gracias, Gustavo, por haber estado aquí. Muni Jensen, ustedes los espero mañana en Club de Prensa.